están enterrados 81 españoles muertos en ese campo. Otros han muerto en el hospital de Cefrón y otros en el hospital de Montauban. Algunos en el manicomio porque se volvían locos en esos campos, en fin, que había toda clase de enfermedad, pero la mayoría de ellos han muerto de las condiciones de vida infrahumanas que han tenido, de neumonía, de tifus, de cosas así, y muertos a una edad que no son edades para morir, 18, 19, 25, el más viejo de los que están aquí tendrá unos 50 años, pero la grande mayoría tienen todos menos de 30 años. Estamos aquí a cerca de 5 o 6 kilómetros del campo, completamente al otro lado del pueblo de Cefrón. O sea que esos hombres eran indeseables hasta muertos. Son una juventud muy politizada, y eso lo han hecho porque la lucha que llevaban ellos era una lucha contra el fascismo, sabían contra qué se luchaban. No luchaban contra Franco y el yugo y la flecha, luchaban contra el fascismo internacional. Para los republicanos, eso de guerra civil no existe. La guerra de España es una guerra antifascista. Un país invadido por tropas moras, alemanas, italianas, portuguesas. Elementos de guerra civil hay, pero como todos sitios. En Limoges, 600 milicianos, la resistencia enfrente. Los franceses han pegado más tiros a otros franceses, ya ves. Cuando llegan las tropas de África del Norte, igual, pero no se habla de guerra civil en Francia. Lo que hay que transmitir a la juventud son cosas justas. Y eso de guerra civil es un tema típicamente fascista. A lo primero, el fascismo le da el tema ideológico a la Iglesia. Y hablan de cruzada, eso es lo que conoce la Iglesia, una cruzada, hasta los años 60. Y a partir de los años 60, ese tema de cruzada ya no suena muy bien, y entonces van a hablar más de guerra civil, de dos bandos. Para los fascistas españoles tiene la ventaja de esconder la intervención extranjera, que es decisiva. Sin la intervención extranjera no pierde la guerra república. Es decisiva, y eso de guerra civil echa de lado esa intervención extranjera. Y encima, estas potencias europeas, Francia, Inglaterra y otros, hombre, es una guerra civil, no podemos intervenir en asuntos interiores, ¿ves? ¿Comprende? Y ese tema de guerra civil, por eso, pero yo no he visto, mi padre no me ha hablado de guerra civil, mi padre luchaba contra los moros, los italianos, no. Y cuando ves tú los carteles de la República, que son una alpargata catalana pisando el símbolo del nazismo alemán, una bota italiana pisando España, unos nacionales con un barco, que hay en ese barco? Moros, alemanes, el Vaticano, italianos. Todos esos temas para nosotros son muy importantes. Nuestros padres se han callado demasiado tiempo, porque es así, pero hoy las cosas las tenemos que decir muy claras. Cuando llegaron a la frontera, la primera cosa que hicieron era separar las familias, y eso no se entiende si no se sabe por qué. Cuando Franco, estando todavía en Burgos, la Tercera República va a reconocer el gobierno de Franco, y estamos el 27 de febrero 39, España está todavía en la guerra, hasta abril. Y al reconocer el gobierno de Franco, le va a dar cierta importancia, por ejemplo, le va a devolver a Franco todo lo que se traen los republicanos a Francia, se lo devuelven. Los rebaños, miles de camiones, de tanques, de armamento, todo lo que se traen para acá los españoles, el gobierno de la Tercera República se lo va a devolver a Franco. Le va también a devolver a Franco el oro, que se habla mucho del oro de Moscú, pero el oro de la corona de España está en Mont-de-Marsan, muy cerca, 40 toneladas, que hubiera podido servir a pagar el hotel a toda esa gente muy fácilmente, durante meses y meses. La población que llegó del norte de Holanda y Bélgica no los trataron así. Entonces le devolvieron también a Franco ese oro. Y impidieron a esas fuerzas jóvenes de ir a luchar otra vez en Valencia, Madrid, Alicante y toda esa bolsa de España que luchaba. Es lo que pasó en 37. Cuando las tropas italianas conquistan el País Vasco y que hay esa huida de los españoles a Francia por San Sebastián, van a entrar en Cataluña otra vez siguiendo luchando. Eso es lo que querían hacer, o sea que el término de retirada
Es un término que se ha guardado hoy como un término genérico, pero que es una estrategia militar, regresar para seguir luchando. Y eso es lo que querían hacer, entrar a Francia, dar la vuelta y entrar otra vez a luchar. Y eso, como han reconocido la Tercera República, el gobierno de Franco, han impedido a esa juventud de ir a luchar. Por eso esa separación de las familias, de un lado los heridos, las mujeres, los viejos, los niños, y del otro lado, a partir de 15 o 16 años, todo el que podía ir a luchar a España, encerrados en el campo de la costa con los senegaleses. La masa de esos españoles van a llegar entre el 5 y el 12 de marzo en la estación de Borredón, que está a unos 3 kilómetros al norte del pueblo más grande, de la estación más grande de aquí, que es Causade. Van a llegar 16.000 soldados republicanos viniendo de la costa, Argelés, en Ciprién y todos los campos que había allí, un tren por la mañana, un tren por la tarde, algunas veces un tren por la noche. En marzo de ese año, un invierno muy frío, lluvia, nieve, barro, y el campo no estaba hecho, no había nada. Entonces van a llegar no en el campo de Judes, que lo que llaman hoy, sino una colina que hay alrededor de una iglesia que se llama el campo de la Lande. Ahí es donde los trajeron los primeros. 2.000 o 3.000 hombres que pusieron ahí, apañaros como podáis, bajo la lluvia y el mal tiempo. Algunos levantaron lápidas del cementerio que hay allí para meterse al abrigo, en fin, cosas terribles. Y sin comer, con muy poca, en fin, en condiciones donde no había nada para abrigarse, ni una barraca. Y poquito a poco, los días siguientes, ya les trajeron las planchas, las puntas, en fin, lo que hacía falta para que ellos mismos construyeran su propia cárcel. Y en condiciones, ya digo, muy malas, muy poca comida. Uno de nuestros socios de joven cuenta cómo tenía 5 o 6 años, su madre traía comida a su padre al campo de Setfón. Y se acuerda él de recuerdos de niño, de esa mujer, le había comprado sardinas a su marido, le había limpiado la cabeza, en fin. Y ese hombre regañándole a su madre, aquí tú no me haces eso, aquí lo dejas todo, aquí nos comemos todo. O sea que las condiciones de vida de ese campo eran terribles, de enfermedades y de mal comer, en fin. Lo peor de lo que puede ser. Eran campos de concentración y merecían bien esa palabra. La verdad es que aquí eran todos indistintamente rojos. Y estamos en un periodo donde la xenofobia y el racismo son muy importantes. O sea que en Francia los periódicos de derechas, aunque estamos a la fin del Frente Popular, 39 ya quedan solamente los socialistas y unos cuantos radicales, los radicales terminarán por gobernar solos, y estamos en un periodo donde la derecha está empujando, escribiendo artículos diciendo detrás de los Pirineos es África, en fin, unas cosas muy, muy terribles, achacándole a los rojos, que mataban a las mujeres, que mataban a los curas, que violaban las monjas, en fin, todo lo que se ha podido escribir sobre ese episodio. Y llegaron aquí con el pueblo, algunos los acogían bien, y menos mal, las organizaciones sociales, pero la mayoría, en fin, los gobernantes y la mayoría los consideraban como muy peligrosos, muy peligrosos. Y el 3 de septiembre va a empezar la Guerra Mundial. Septiembre, ¿qué son? Las cosechas, la uva, en fin, las vendimias. Francia va a movilizar su juventud y los va a mandar a la frontera. En la frontera alguien tiene que hacer esas cosechas y entonces van a encontrar en esa juventud española una mano de obra gratuita. O sea que cuando tú empleas a alguien a trabajar y que no le dan nada más que la comida y la cama, se llama la esclavitud, es así. Entonces lo meten en esas compañías de trabajadores que muchos se negaron en ello, que no querían ir a trabajar en esas condiciones. También les decían, si queréis podéis volver a España. Algunos se fueron, porque la propaganda franquista consistía en decir, si no tenéis sangre en la mano podéis volver que no os pasa nada. Todos o lo fusilaron o terminaron en campos de concentración o con 30 años de cárcel en España. O meterse en la Legión no, las compañías de marcha. Y hubo muchos también que se alistaron. Cuando han organizado la Tercera República, las compañías de trabajadores las han mandado muchos de ellos en la línea Maginot, para fortificaciones. Cuando los alemanes le dan vuelta a la línea, pues van a capturar un montón de españoles, un montón. Y para un nazi, un español es un aliado. Franco, español, es un aliado. Entonces le van a pedir a Franco, ¿qué hacemos con vuestros ciudadanos? Y lo que va a contestar Franco, por lo menos su cuñado Serrano Suñer, es
no reconocemos a esos españoles como tal. Haced lo que queráis con ellos, si encontráis dirigentes no lo mandáis, es los que hacen, con Pains y otros que van a fusilar. Y entonces esos españoles se encuentran sin país, sin nacionalidad, son apátridas, y para un nazi una apátrida merece un triángulo azul con la S de España, y se los llevaron al campo de Mauthausen, que se volverá el campo de los españoles, más de 7.000. Allí morirán muchísimos, y no es por eso se han encontrado mucho tiempo. Mi padre no ha tenido patria. Ya tienen todos menos de 30 años. Estamos aquí a cerca de 5 o 6 kilómetros del campo, completamente al otro lado del pueblo de Cefrong. O sea que esos hombres eran indeseables hasta muertos. Eso de guerra civil no existe. La guerra de España es una guerra antifascista. Un país invadido por tropas moras, alemanas, italianas, portuguesas. Elementos de guerra civil hay, pero como todos sitios. En Limoges, 600 milicianos, la resistencia enfrente. Los franceses han pegado más tiros a otros franceses, ya ves. Cuando llegan... Aquí están enterrados 81 españoles muertos en ese campo. Otros han muerto en el hospital de Cefrong y otros en el hospital de Montauban. Algunos en el manicomio porque se volvían locos. Son una juventud muy politizada, y eso lo han hecho porque la lucha que llevaban ellos era una lucha contra el fascismo. Sabían contra qué se luchaban. No luchaban contra Franco y el yugo y las flechas, luchaban contra el fascismo internacional. Para los republicanos, o con esos campos, en fin, que había toda clase de enfermedad, pero la mayoría de ellos han muerto de las condiciones de vida infrahumanas que han tenido, de neumonía, de tifus, de cosas así, y muertos a una edad que no son edades para morir, 18, 19, 25, el más viejo de los que están aquí tendrá unos 50 años, pero la grande mayoría